Bueno, buenos días a todos. Entonces, bienvenidos. Hoy la doctora Vanessa López nos va a revisar un tema que parece muy rutinario, pero que a la larga es una causa muy común, bastante común de consulta. Entonces, vale la pena revisar a ver qué hay de nuevo, que es la inyección conjuntival como tal. Entonces, doctora Vanessa, adelante, por favor. Gracias. Bueno, buenos días. El tema que voy a presentar hoy es nuevas alternativas en evaluación y manejo de la inyección conjuntival. Primero les voy a dar como unas generalidades de la parte de irrigación de la conjuntiva, las causas más comunes de ojo rojo y pues ya luego vamos a empezar a ver ya los nuevos medicamentos que están en estudio. Entonces, la hiperemia conjuntival se considera que es la vasodilatación patológica de la microvasculatura ocular y esta se da en respuesta a una inflamación que puede ser de etiología infecciosa o no infecciosa. Se requiere un diagnóstico preciso para dar un manejo eficaz. Se considera que 2 a 3% de las visitas al médico general son por quejas oculares y de esta la más común es por ojo rojo. Anatómicamente, la irrigación de la conjuntiva proviene del sistema ciliar anterior y profundo. De esta se desprende la arcada, esta que vemos acá, que es la arcada tarsal periférica, y esta que es más inferior, que es la arcada marginal. La arcada tarsal periférica corre a lo largo del músculo tarsal y tiene unas ramas perforantes que perforan el tarso y se bifurcan en dos, unas ramas ascendentes que pasan por encima del fornix y van hacia la órbita, y de ahí va a dar origen a la irrigación de la conjuntiva posterior, mientras que las ramas descendentes dan irrigación a los 2/3 más proximales de la conjuntiva tarsal, y estas se anastomosan con otras arterias de la arcada marginal. Acá vemos más de cerca pues Una pregunta. Las ciliares que hablan de cuerpo ciliar, de ciliares anteriores, ¿se van es para la conjuntiva, no llegan al cuerpo ciliar anterior? Porque yo tenía entendido que las ciliares posteriores... Las ciliares posteriores son la ciliar anterior son las que van a la conjuntiva. La posterior dan irrigación a la coroides. Si quiere, lo que pasa es que, doctora Vanessa, dele para atrás un poquito, por favor. Lo que pasa es que están las ciliares cortas, que son esas de atrás que dicen short posterior ciliary artery. Perdón, yo aquí tengo el esquema del Netter, si quiere lo puedo presentar. ¿Qué es este? Sí, perfecto. Entonces, exacto, las ciliares cortas son esas de atrás que entran a la coroides. Pero están las ciliares largas, que esa es la que discurre, esa que está más a la derecha, esa discurre por entre la esclera y la coroides hasta adelante, y allá genera varias ramas, que son las ciliares anteriores que van hacia la parte, perdón, las ciliares, no, las ciliares anteriores vienen a través del músculo, y entonces la ciliar anterior con la ciliar posterior larga hace el círculo arterial del iris, que realmente irriga el iris, el cuerpo ciliar. Pero de ahí salen todas esas ramitas también para la conjuntiva, correcto. O sea, de la anterior es donde salen realmente. De la posterior se une con la anterior para irrigar el iris y cuerpo ciliar, pero la anterior da las ramas conjuntivales que está contando, las que está ahí comentando la doctora Vanessa. Bueno, gracias. Listo. Bueno, entonces acá vemos la arcada tarsal periférica y la arcada marginal. De estas se origina la arteria conjuntival posterior y la arteria conjuntival anterior. Entonces, la anastomosis entre la arteria conjuntival anterior, que es esta que está acá, con las ramas ascendentes de las arterias conjuntivales perilimbares, van a dar irrigación a la parte pues anterior de la conjuntiva vulvar. Y debido a que la irrigación de la conjuntiva tarsal, del fornix y de la vulvar está dada por estas arterias, cuando hay una conjuntivitis,
la hiperemia se extiende a estas mismas áreas sin afectar los vasos periesclerales. Acá vemos estas arterias son las que se originan de las epiesclerales y tienen unas ramas perforantes que se anastomosan con el plexo periquerático, y de aquí salen unas ramas que entran a la conjuntiva y se convierten en arteria conjuntival anterior y posterior, y en el limbo es el punto donde ambas se unen. Y de acá, de estas anastomosis, es donde nace el plexo pericorneal. En el drenaje venoso, las venas palpebrales son las que dan el drenaje para la conjuntiva tarsal, para el fornix y la conjuntiva vulvar, y las venas marginales son las que dan el drenaje del plexo pericorneal. Las entidades clínicas que causan hiperemia ocular no infecciosa más comunes son de etiología alérgica, y de las alérgicas, las más frecuentes, que representan el 50%, son la alérgica estacionaria y la perenne. Hay otras menos comunes, como la queratoconjuntivitis atópica, la vernal y la papilar gigante, que pues ya voy a explicar brevemente una por una para hacer un repaso. Entonces, para la conjuntivitis alérgica perenne y estacional, los factores predisponentes son el polen de los árboles, que suele afectar a inicios de primavera, y el césped a finales de primavera y en verano, el ácaro del polvo, cucarachas, caspas de mascotas o alérgenos que haya dentro del hogar. En la conjuntivitis alérgica estacional está mediada por la inmunoglobulina E y es la forma más común de las conjuntivitis alérgicas. Se asocia con rinitis alérgica, con asma, y es más prevalente entre primavera y otoño, porque en esos meses están más altos los niveles de polen. Los síntomas que produce son prurito intermitente, quemosis, edema palpebral, puede haber lagrimeo y una descarga mucoide. Mientras que en la conjuntivitis alérgica perenne puede estar presente a lo largo de todo el año, y está causada sobre todo por alérgenos que haya dentro de la casa, como ácaros, mohos o caspas de animales, más frecuente en pacientes jóvenes entre 20 y 40 años, y también produce síntomas de prurito, lagrimeo y ojo rojo. Estas dos tipos de conjuntivitis, la perenne y la estacionaria, no tienen compromiso corneal, a diferencia de la conjuntivitis vernal, que está mediada por una hipersensibilidad tipo 1 y 4, es una forma más severa de alergia bilateral y afecta más a adolescentes y adultos jóvenes. El pico de edad es entre los 11 y los 13 años, pero puede aparecer entre los 4 y los 12 años, afecta más a hombres con una razón de 3-1, es más común en climas cálidos y puede haber historia familiar de atopia. La exacerbación ocurre porque el paciente se reexpone continuamente al alérgeno por la luz solar, viento y polvo. Manifestaciones clínicas: puede haber prurito intenso, fotofobia, lagrimeo, descarga mucoide abundante, y hay dos formas, una palpebral y la otra limbar. En la forma palpebral hay presencia de papilas grandes o gigantes, sobre todo afectan la conjuntiva tarsal superior, y la forma limbar puede coexistir con la forma palpebral y se caracteriza porque aparecen unas lesiones blancas gelatinosas alrededor, pues a nivel del limbo, que son los nódulos de Horner-Trantas, y son acumulaciones de eosinófilos degenerados con células epiteliales. También se puede afectar la córnea con erosiones punteadas, sobre todo la parte central y superior. Puede haber panus de predominio superior, aunque también puede aparecer por 360 grados. Puede haber opacidad o úlcera en escudo, que predomina en el área más superior o central de la córnea por opacidad en el estroma. Se puede asociar con queratocono, y en casos más severos puede haber deficiencia de células limbares. En la conjuntivitis atópica, que es la cuarta forma de
alergia ocular, también es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 y 4. Esta, a diferencia de la otra, involucra párpados. Los párpados pueden estar engrosados, fisurados, eritematosos y afecta a pacientes de mayor edad, entre 30 y 50 años. Un tercio de los pacientes que sufren de dermatitis atópica pueden desarrollar también queratoconjuntivitis atópica. Y estos tienen más predisposición a infecciones por herpes y Staphylococcus aureus. Entonces, los síntomas son similares a la vernal, pero con la diferencia de que afecta a pacientes mayores, de que el párpado está inflamado, la piel del párpado está inflamada, engrosada, fisurada, y las papilas pueden aparecer tanto en la conjuntiva tarsal superior como la inferior. También puede haber una fibrosis subepitelial y a nivel citológico hay menos infiltración por eosinófilos comparado con la vernal y menos de granulados, y puede haber formación de simbléfalo. La córnea puede estar bastante vascularizada, puede mostrar también erosiones punteadas y leucomas secundarios a erosiones recurrentes del epitelio. Y la quinta forma es la conjuntivitis papilar gigante, que no está mediada por inmunoglobulina E ni se libera histamina, sino que es una reacción por el roce continuo con lentes de contacto o con prótesis oculares o con suturas postoperatorias o con bandas esclerales, en la cual causa una irritación de la conjuntiva y se inflaman las papilas. Puede ocurrir con cualquier tipo de lente de contacto. Los pacientes pueden estar asintomáticos en estadios iniciales y si continúan usando pues, el lente de contacto o el agente que genera la irritación, pues van a permanecer con sensación de cuerpo extraño, prurito, puede haber descarga mucoide e intolerancia a los lentes de contacto. Hay otras entidades pues, menos comunes de hiperemia ocular no infecciosa, que son estas que vemos acá: ojo seco, uveitis, epiescleritis, glaucoma, medicamentos, cuerpos extraños, irritantes, pues que ya pues, son temas pues, ya más extensos. En cuanto a las entidades clínicas de hiperemia ocular infecciosa, las más comunes son la conjuntivitis viral y la conjuntivitis bacteriana. Entre las conjuntivitis virales constituyen el 80% de todas las conjuntivitis agudas, y de estas el agente más frecuente es el adenovirus. Típicamente inicia pues, en un ojo y a los días afecta el otro ojo. La conjuntiva tiene un patrón de hiperemia rosada con patrón microvascular fino, es altamente contagiosa y es común que haya prurito. También hay otras etiologías virales menos comunes, como el herpes, que en este caso produce una conjuntivitis dolorosa, y el molusco contagioso. En la conjuntivitis bacteriana hay dos picos de incidencia, una en los niños en edad escolar y pacientes mayores, y los factores predisponentes son obstrucción de las vías lagrimales, entropión, ectropión o lesiones a nivel de la córnea o la conjuntiva. Las bacterias más comunes en orden que afectan al adulto son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Chlamydia trachomatis, mientras que en la edad pediátrica es más común el Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. También es importante tener en cuenta la conjuntivitis causada por Neisseria gonorrhoeae, porque esta tiene unas enzimas proteolíticas que degradan la conjuntiva y causan lesiones irreversibles. Bueno, entonces ya entrando a ver cómo es la patogénesis de la hiperemia conjuntival, la molécula, digamos, que más participa en este proceso es la histamina, que es un compuesto nitrogenado orgánico endógeno, produce respuestas localizadas, y las células que más la producen son los mastocitos. También es producida en menor cantidad por los basófilos y los neutrófilos.
Entonces, esta es la reacción que ocurre. Entonces, llega el agente alérgeno a la superficie ocular y puede tener proteasas que separan las uniones entre las células epiteliales de la conjuntiva. Luego, las células dendríticas reconocen estos alérgenos a través del complejo clase 2 de histocompatibilidad y migran hacia los órganos linfoides secundarios, que son el vaso y los ganglios linfáticos. Entonces, allí la célula dendrítica entra en contacto con linfocitos T naive, es decir, que nunca han entrado en contacto con ningún alérgeno, y lo que hace es generar una activación y diferenciación de estos linfocitos hacia la subpoblación CD4 tipo TH2. Y estos tienen en su superficie el CD40, que se une con el CD40 ligando del linfocito B. Esta unión va a causar más producción de interleuquina 4 y esta a su vez va a ayudar a que proliferen más linfocitos B para que produzcan inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a unirse a las células mastocíticas a través del receptor Fc, epsilon, con la porción Fc de la inmunoglobulina. Y esto hace que el mastocito se degranule y libere la histamina, y la histamina pues va a ir al torrente sanguíneo y va a generar toda la cascada inflamatoria como vasodilatación, prurito, en la fase aguda de la alergia. Hay otras moléculas que actúan en la fase tardía de la alergia y no están mediados por inmunoglobulina E, como la proteína 1 quimioatrayente de monocitos, el RANTES o leuquina CL5, que es también quimiotáctica de células inflamatorias, las eotaxinas, otras citoquinas, y todas pues actúan en la fase tardía de la alergia. La histamina pues se une a sus receptores H1 que están expresados en las células endoteliales, hay liberación de óxido nítrico, hay edema localizado, y con la degranulación de las células mastocíticas también se libera prostaglandina D2 y leucotrienos, lo cual aumenta la vasodilatación y potencia el prurito ocular de la histamina. Y se liberan leucotrinos, que también aumenta toda esa cascada inflamatoria, contribuyendo a la hiperemia conjuntival y a la quemosis. Las citoquinas que participan en la vasodilatación son el TNF-alfa, la interleuquina 1, 6, el interferón gamma, y el TNF-alfa, además de esto, también induce síntesis de óxido nítrico. Hay otra forma, otra vía de vasodilatación, que es la neurogénica, y esta está causada porque cuando hay una lesión en el tejido, que en este caso es la conjuntiva, se estimulan unas neuronas sensitivas y estas viajan al sistema nervioso y lo que hacen es aumentar la liberación de la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de calcitonina. Entonces, la sustancia P es una sustancia vasodilatadora y también aumenta la degranulación de los mastocitos para que se libere histamina. Y el péptido relacionado con el gen de calcitonina también es vasodilatador y es 10 veces más potente que la sustancia P y las prostaglandinas, y es producido a nivel del ganglio del trigémino y se libera por las terminales nerviosas periféricas y terminales nerviosas centrales. Entonces, ya para iniciar como los medicamentos que se encuentran en estudios, pues obviamente se están estudiando primero en animales, y los animales que han usado pues son los conejillos de Indias, donde les han aplicado inyecciones conjuntivales de suero de conejo, polen o albúmina, que es la albúmina de la clara de huevo, y aptenos de Ascaris. Entonces, esto indujo una respuesta inflamatoria en la conjuntiva del animalito por infiltración de pues, todas estas células inflamatorias. Y en un estudio se estuvo aplicando factor activador de plaquetas en el ojo del conejillo de Indias. Entonces, el factor activador de plaquetas
es producido por las plaquetas, células endoteliales, neutrófilos, monocitos, macrófagos y basófilos, y este ayuda a iniciar la cascada inflamatoria. Entonces, luego ellos sacrificaron el animal, le extrayeron los ojos y pues estudiaron la superficie ocular y pues ellos notaron que el factor activador de plaquetas se degradaba rápido sobre la superficie del ojo del conejillo de Indias, por lo tanto ellos pues concluyeron o sugieren que una nueva alternativa de tratamiento podría ser con la PAF acetilhidroxilasa, que es una enzima que degrada el factor activador de plaquetas, por lo tanto va a reducir la inflamación. Igual también con agonistas del receptor de esta molécula, y de hecho ya existe un medicamento que actúa a nivel del receptor del factor activador de plaquetas que se llama rupatadina, que está aprobado para uso en España y lo utilizan para alergias en niños como rinitis o asma. Otra molécula que se encuentra en estudio es la uteroglobina. Esta actúa muy similar a los glucocorticoides. Entonces, recordemos que los glucocorticoides activan a nivel de inhibiendo la fosfolipasa A2, que es la enzima que evita el paso de ácido araquidónico al ácido eicosapentaenoico, que es el que da origen a las prostaglandinas y a los leucotrienos. Entonces, al bloquear este paso acá, pues se va a inhibir todo el resto de cascada inflamatoria. La uteroglobina fue aislada por primera vez de útero de coneja embarazada, y también se ha visto una forma masculina que se ha aislado de la vesícula seminal. La prolactina y los estrógenos pueden aumentar la expresión de esta molécula y tiene actividad antiquimiotáctica y antialérgica, y en los conejillos de Indias demostró que inhibe pues los cambios inflamatorios asociados a la conjuntivitis alérgica. Otra molécula es la lipocortina 1 o anexina 1, que actúa igual que la uteroglobina, también suprimiendo la fosfolipasa A2, pues por lo tanto va a inhibir todo el resto de cascada inflamatoria. Estas otras moléculas que ya existen, pues, que son los agonistas del receptor del leucotrieno, como el montelukast, pranlukast, safirlukast, y está el inhibidor de 5-lipoxigenasa, que es el sileutón, que ha demostrado que a una dosis sistémica de 800 miligramos puede inhibir en un 80% la síntesis del leucotrieno B4, y este inhibe de forma selectiva e irreversible la actividad de la enzima. Otro medicamento pues que también es bastante útil es el tacrolimus, que se usa, es bastante usado en oftalmología. Este es un macrólido producido por la bacteria Streptomyces succubaensis y está indicado además para ojo seco, rechazo de trasplantes, conjuntivitis alérgica severa o infiltrados subepiteliales secundarios a conjuntivitis por adenovirus. El mecanismo de acción es que él forma un complejo con todas estas moléculas. Él llega a su receptor, que es la proteína FKBP12, y se forma un complejo con el calcio, la calcineurina y la calmodulina, y todo esto lo que hace es que impide la desfosforilación y translocación del factor nuclear activador de linfocitos T. Por lo tanto, pues no hay activación de linfocitos T y se inhibe la inflamación también. Otros modelos animales de conjuntivitis no alérgica ha sido en los perros de raza Beagle y en los conejos. Entonces, en los perros se aplicó bimatopros y latanopros para inducir hiperemia conjuntival, y en los conejos aplicaron adrenomedulina. La adrenomedulina es una proteína de 52 aminoácidos que es extraída del feocromocitoma humano y tiene efecto inflamatorio y aumenta los niveles de prostaglandina E en el ojo y en el humor acuoso. Entonces, pues, la aplicación de estas moléculas generó vasodilatación porque indujeron aumento del óxido nítrico, lo cual
Entonces, ellos aplicaron un inhibidor del óxido nítrico sin tasa y vieron pues que fue efectivo en 6 horas después de la aplicación y mejoró la hiperemia. Estas son las modalidades terapéuticas que estamos usando actualmente. Los descongestionantes oculares, que son agonistas alfa 1 y alfa 2 adrenérgicos, pero tienen un uso limitado porque tienen efectos adversos como visión borrosa, mareo, sedación, pueden generar taquifilaxia y ojo rojo de rebote. La brimonidina, que es un agonista alfa 2 adrenérgico, ha demostrado ser eficaz para uso a largo plazo con mínimo efecto de rebote y sin embargo puede causar irritación ocular. Y están los antihistamínicos y estabilizadores de mastocitos que inhiben la degranulación y son antagonistas H1. Uno de los más potentes es la alcaftadina, que también bloquea los receptores H2 y H4 e impide la migración de eosinófilos hacia la conjuntiva, mejorando la respuesta inflamatoria también tardía. Los corticosteroides, pues que tienen el inconveniente de que a largo plazo pueden aumentar la presión intraocular y predisponer a infecciones. Los AINES, que tampoco se pueden usar por periodos largos porque pueden causar toxicidad del epitelio. La ciclosporina, pues que puede causar también enrojecimiento, y los lubricantes oculares, pues que se usan para promover la recuperación del epitelio. Entonces, aparte de estas modalidades que ya hemos usado, sí continúan investigando otras nuevas que están en desarrollo, que son los moduladores selectivos de los receptores de glucocorticoides. Es decir, estas moléculas son agonistas de los receptores de glucocorticoides, pero no tienen el efecto que generan estos, pero sin los efectos adversos que tienen, ¿sí? Entonces, ¿por qué transcriben menos genes? Entonces, el medicamento más representativo de este grupo es el Mapracorat, que está aprobado para tratamiento de desórdenes inflamatorios de superficie ocular. Él transcribe menos genes, por lo tanto, genera menos eventos adversos, y los estudios en conejillos de indias en las cuales se indujo inflamación con aplicación de ovalbúmina mostró que hubo reducción eficaz de los signos clínicos y de la infiltración de células inflamatorias, y este medicamento tiene propiedades antialérgicas que son eficaces en la conjuntivitis alérgica ocular. Otro medicamento es el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE. Este es recombinante humanizado y se une a la porción FC de la inmunoglobulina E. Entonces también se ha evaluado como tratamiento potencial de desórdenes alérgicos. Hasta ahora ha sido estudiado en rinitis alérgica y en asma en niños, en los cuales mejoró significativamente los signos oculares y la hiperemia conjuntival. Otro que está en estudio es el ácido urocánico, que es un cromóforo que absorbe activamente la luz. ¿Cómo se pone en monoclonal? Ese se aplica subcutáneo, doctor. Sí, nosotros hablamos con el doctor Ramírez y ellos lo usan en asmáticos. Entonces sí lo están usando, porque un doctor de Taiwán que nos dio una charla también comentó que ellos lo están usando en casos muy severos. Y sí, ese está disponible. Otra alternativa que está en estudio es el ácido urocánico. Lo estaban estudiando unos doctores de Finlandia. Este es un cromóforo que absorbe la luz ultravioleta en la epidermis y actúa como un inmunosupresor, por lo cual reduce la degranulación de los mastocitos y tiene un efecto antiinflamatorio comparable con dexametasona, ketotífeno y olopatadina. Están los antagonistas de integrinas alfa 4. Estas integrinas, como está aquí en el esquema, tiene una cadena alfa y una alfa 4 y beta 1,
que son esenciales para que los leucocitos puedan adherirse al endotelio y migrar al sitio de inflamación. Entonces, pues se está estudiando un fármaco que inhibe esta integrina, por lo tanto va a inhibir la degranulación de mastocitos y prevenir la infiltración conjuntival por células inflamatorias, y pues demostró ser eficaz para reducir síntomas de alergia. Y está el antagonista del receptor NK1. Este receptor es el receptor de la sustancia P, que como dije en unas diapositivas atrás, tiene un efecto vasodilatador potente. Entonces, y lo que hace es liberar... Vanessa, ¿puedes mostrar la diapositiva anterior y perdona? Sí, doctor. Ya, gracias. Excusen. La sustancia P, recordemos que activa la degranulación de los mastocitos y liberación de histamina. Entonces, al haber una molécula que bloquee su receptor, pues va a mejorar todos los síntomas de alergia ocular. Y en los conejillos de Indias demostró de forma significativa que redujo la hiperemia y la alergia. Bueno, y ya para terminar, hay unos nuevos sistemas de liberación de drogas. Que todas esas drogas, medicamentos de que tú hablas, ¿están en el mercado? ¿Los puede conseguir uno en alguna parte? No, doctor, en Colombia? Yo busqué y no están en el mercado, ni tampoco hay como un nombre todavía comercial o genérico para estos medicamentos, porque apenas están en estudios. Entonces, Sí, por eso no puse dosis, nada, porque no hay información. Sí, de pronto la que está más adelantada es el Mapracorat de Bausch + Lomb, que ya está como en fase 2. Entonces, sí, seguramente en un par de años o algo así, esté el Mapracorat, que es como ese que parece esteroide, pero no es como un agonista de los receptores de los esteroides. Bueno, entonces también hay unos nuevos sistemas de liberación de drogas, que es el fin de estos sistemas es generar una mucoadhesividad a la superficie ocular para conseguir que el medicamento permanezca más tiempo sobre la superficie del ojo. Entonces, estos pueden ser nanopartículas poliméricas o microfilms cargados con drogas. Las nanopartículas poliméricas son polímeros que tienen propiedades mucoadhesivas, tienen un tiempo mayor de permanencia sobre la superficie ocular, y estas partículas, o sea, la nanopartícula polimérica mide menos de 1 micra, generalmente entre 10 y 500 nanómetros, y estos fueron elaborados por primera vez por un profesor suizo que se llama Peter Speiser en la década del 70. Estos se pueden administrar por diferentes vías, como oral, pulmonar, oftálmica atópica, intraocular, intramuscular e intraarticular. Ese es el profesor Peter Speiser, recibiendo un premio pues, por su estudio. ¿Y cuál es el objetivo de estas nanopartículas? Es que ellos pueden mejorar la estabilidad física y química de los principios activos que están encapsulando, ayudan a mejorar la absorción y la biodisponibilidad del medicamento, a que estos medicamentos se liberen de forma controlada para evitar picos que puedan ser peligrosos para el organismo, o para que alcance tejidos o barreras que son difíciles de llegar, entonces lo alcanzan gracias a su pequeño diámetro. Ayuda a disminuir efectos adversos del fármaco libre y protegen la molécula encapsulada de degradación enzimática, química o inmunológica. Entonces, las formas en que estos polímeros, estas drogas se libera es porque en los polímeros biodegradables el fármaco pasa por difusión a través de los poros de la matriz, o porque el polímero se empieza a degradar y el medicamento se libera solito. O en los casos de los polímeros no biodegradables, se da por difusión lenta a través de la matriz del polímero. Entonces, ¿de qué está formado estos polímeros? Pueden ser de grasas como fosfolípidos, ácidos grasos, proteínas como la albúmina, o pueden ser polímeros naturales como el dextrano, quitosano, semisintéticos como derivados de la celulosa, y los sintéticos que son las poliacrilatos,
polianhídridos, poliacrilamidas y poliésteres. De todos, el más usado es uno sintético que se llama poliláctico glicólico. Este es biodegradable y en el organismo se degrada a ácido láctico y glicólico y se elimina en forma de CO2 y de H2O. Este es el esquema de las nanopartículas. Las de primera generación, como en el esquema A, pues son sencillas, no tienen nada sobre su superficie. Las de segunda generación, que son como en el esquema B, tienen en su superficie un polímero hidrofílico que es el polietilenglicol, y lo que logra el polietilenglicol es evitar que estas partículas sean capturadas rápidamente en el hígado, sobre todo por las células de Kupffer, y aumenta su permanencia sobre la circulación sistémica para que pueda actuar más tiempo en el organismo. Y las de tercera generación, que tienen sobre las puntas de las cadenas del polietilenglicol otras moléculas como ácido fólico, biotina y hialuronato, que ayudan a ligarse a las células diana a la cual se desea actuar. Y están los microfilms cargados con drogas que pues no tienen forma esférica, sino forma como plana de película, y se carga con la droga y lo que hace es liberar el medicamento de forma más controlada y más lento en semanas o meses. Y en un experimento que se realizó en ratones que fueron expuestos a alérgenos del pasto, se logró liberar tacrolimus con este sistema a una tasa de 0.2 microgramos por día y demostró que hubo mejoría de la alergia ocular en las 4 semanas del estudio. Y cuando realizaron el análisis inmunohistoquímico, mostró que hubo supresión de eosinófilos y reducción de linfocitos C4 e interleuquina 4. Y eso es todo. Bueno, doctora Vanessa, muy bien. Entonces, realmente el panorama con nuevos medicamentos que reemplacen a los esteroides, pues ahí está. No es que realmente todavía tengamos disponibles nuevas cosas, pero muy posiblemente lo tendremos. Y el biológico, el omalizumab, sí está ya disponible, y en ciertos casos, digamos, de esas conjuntivitis súper severas, podría ser una alternativa manejándolo con inmunología. Entonces, no, pues muy interesante. Muchísimas gracias, doctora Vanessa, muy bien.